Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo este último webinar del ciclo que tenemos en la Universidad de Salamanca sobre reflexiones, ideas compartidas de cara al próximo curso. Y bueno, pues hoy nos acompaña el doctor Faraón Llorens de la Universidad de Alicante con un webinar que lleva por título de digitalizar lo diseñado a diseñar para lo digital. Un poco en este juego de palabras debe pasar de lo que es esta emergencia que hemos tenido durante el curso 19-20 hacia lo que tenemos como reto en el curso 2021, en el que tenemos diferentes escenarios, en el que hay que, de alguna manera, conjugar lo presencial con lo virtual, también un poco en función de lo que nos vayamos encontrando con la evolución de la enfermedad. Como último ponente, pues como comentaba, tenemos a Faraón Llorens. Pues es todo un placer. Para mí es muy difícil ser objetivo con Faraón, pues ya muchos años ya coincidiendo en la conferencia de decanos de informática, en la sectorial TIC de la CRUE, en otros foros menos formales, pero que con la cerveza pues también se podía reflexionar y divagar bastante. Él es actualmente director de la Cátedra Santander, Universidad de Alicante, sobre transformación digital. También es el presidente de una asociación científica que es AENUI, que es la Asociación de Enseñantes Universitarios de la Informática. Es colíder de un grupo de trabajo que está también en la sectorial TIC de Gobierno de Tecnologías de la Información para lo que son las universidades. Y bueno, pues yo creo que es una de las voces más autorizadas ahora mismo para reflexionar sobre lo que es esa transformación digital en todos los ámbitos de la universidad, pero especialmente en la docencia. Innovación educativa y tecnologías pues han sido quizá su trabajo durante muchos años. Faraón, un auténtico placer que estés con nosotros. Ahora mismo el tiempo es tuyo y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fran. Es un placer para mí poder estar y gracias a la Universidad de Salamanca por haberme invitado, ¿no? Siempre que la Universidad de Salamanca me llama, estoy ahí. Y siempre, Fran, sabes que siempre que, que tú me avisas algo, pues si me dices ven, lo dejo todo, ¿no? Bueno, pues es un placer y no sé si dar el broche de oro, pero por lo menos el final. No sé si siempre me dejáis para después de comer, después de las cenas de gala o para el final. Pero bueno, voy a intentar hacerlo por lo menos distraído, agradable, porque ya estamos muy cansados de un montón de webinars, charlas sobre qué es lo que ha pasado y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Sobre todo después, teniendo en cuenta que hablo después de haber estado hablando tú en una primera sesión, Ángel, Mercé, bueno, pues hablar yo ahora, lo bueno es que ya seguro que habéis dicho muchas cosas muy interesantes y por tanto poco me queda, ¿no? Pero lo bueno es compartir este cartel y formar parte de este colectivo, ¿no? Esta mañana, porque pensando y preparando y viendo todos los que habían hablado antes que yo, y miraba mi presentación y digo, es que lo que digo es muy obvio, es muy evidente. Y esta mañana he encontrado un tweet, mirando en Twitter, va, y esto que dice Richard Feynman, que realmente cuando eres capaz de contar algo de manera muy sencilla es cuando realmente lo conoces, ¿no? Por tanto, quedaros en esto. Mi explicación ahora va a ser rápida y espero sencilla, y después en el debate, si queréis, profundizamos, ¿no? Pero sí que hay detrás un conocimiento, ¿no? Poder hablar de forma tan sencilla es porque lo tengo muy asumido y muy interiorizado, que no quiere decir que tenga razón, ¿no? Entonces, como decía el título del ciclo, eran la nueva realidad docente de la Universidad de Salamanca. Bueno, pues para hablar de la nueva realidad docente voy a ver cuál era la vieja realidad docente. Y como vieja me fui a mi proyecto docente de hace bastantes años, ¿no? En el que planteaba que el escenario formativo
repasabas el contexto institucional, donde ibas a impartir tu clase, el contexto curricular, para los de informática, los currículums de ACM y eCubo, el contexto de aprendizaje, la didáctica, cómo explicarlo, pero estos contextos no estaban separados, sino estaban interrelacionados. Con todo esto, al final hacías una propuesta de un proyecto docente, una planificación de una materia, de una asignatura y quedabas tan contento, pero porque el papel es muy sufrido. Pero esto luego había que llevarlo al aula, a la realidad, a cada alumno. Todos los profesores sabemos que no es lo mismo una clase que la siguiente. Yo doy los lunes a las 9 y los martes a las 9. Y aunque explique lo mismo, no es lo mismo. Los estudiantes no aprenden lo mismo, las preguntas no son lo mismo. De manera que ahí entras en un ciclo de realimentación que dices, bueno, en función de cómo me ha funcionado, reviso lo que he explicado, la propuesta docente, todos los años por lo menos, y solo de cuando en cuando subías a cambiar el contexto, porque el contexto era más estable. ¿Qué ha ocurrido ahora? El contexto institucional de momento no ha cambiado. Yo sigo dando clases en la Universidad de Alicante. Otra pregunta es si la Universidad de Alicante tiene que cambiar. El contexto curricular no ha cambiado. Doy la misma materia. Me dijeron, esta es la que empecé el curso y tengo que acabar. Pero lo que ha cambiado mucho es el contexto de aprendizaje. Ya no estoy en el aula y de repente me dijeron, no puedes aparecer por la Universidad de Alicante. Y desde mi casa tenía que dar clases. Si nos fijamos ahora en la parte debajo del gráfico, en el que ese bucle, ciclo de mejora continua del diseño, la aplicación, ver la interacción con los estudiantes y rediseño del curso, la planificación ya la tenía hecha y lo que sí que ha cambiado totalmente es la realidad educativa. Ya no estamos en el aula, los estudiantes tienen otras inquietudes, otras particularidades, se han visto también confinados en casa. De forma que si miramos el gráfico de antes, yo no puedo pretender seguir con mi planificación cuando me ha cambiado por arriba el contexto de aprendizaje y cuando me cambia por abajo la realidad educativa. Por tanto, no tengo más remedio que mirar la planificación. Si, desde otro punto de vista, si vamos a ver el diseño instruccional que te dice que tienes que trabajar con los objetivos, las competencias, la docencia, las actividades que planificas y la evaluación, el feedback que le das a los estudiantes para ver si con las actividades que tú les has diseñado alcanzan los objetivos y adquieren las competencias que tú quieres darle, esto lo veríamos. Pero lo importante aquí es que también están interrelacionados. De manera que una propuesta docente buena, una buena propuesta docente es aquella que tiene coherencia entre todos los elementos, en el que los elementos están alineados. ¿Vale? Si este gráfico me permitís y lo escribo, lo dibujo, pero con una línea temporal, lo que tenemos es el diseño del curso, las actividades y pongo la evaluación no como el final, sino una evaluación continua desde el primer momento que estás dando actividades, estás evaluando. ¿Vale? Os pongo estos gráficos porque continuamente, de manera reincidente, a lo largo de la presentación iré volviendo a ellos. Claro, una vez que has impartido clase y que has evaluado, entramos otra vez en el ciclo este de mejora continua, en el que en función de cómo te ha ido las clases de un año, aplicas y diseñas, rediseñas, mejor dicho, la propuesta docente del año siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál ha sido la nueva realidad de las universidades? La nueva realidad ha venido por este bicho que ha entrado en nuestras vidas a saco, de repente, y nos hemos hecho un montón de preguntas, ¿no? A mí la que más me importa ahora es esta última, en que si aprenderemos de lo que nos ha pasado. Hemos reaccionado, hemos salvado los muebles, hemos acabado el curso como hemos podido, pero lo importante es que aprendamos de lo que nos ha pasado, ¿vale? Preguntarnos si era previsible, pues no tiene sentido, porque además este fenómeno ha sido lo que Taleb llamaba un cisne negro, es una cosa extraña y de impacto extremo. Imagínate si es extremo el impacto que ha impactado en todo el mundo, en todas las personas que no hemos salido de casa. Pero lo que más gracia me hace es eso de lo predictible a retrospectiva, pero no prospectiva. Es decir, ahora todos podían decir, sí, era previsible, se veía venir, pero a ver, que te lo digan antes. Por tanto, no perdamos el tiempo si era previsible. Sí que es más importante pensar si estábamos preparados. Cuando empezó todo esto, circuló por internet un meme que decía, ¿quién ha acelerado más la transformación digital de tu empresa, de tu universidad? Y marcaban el coronavirus. No era ni el CIO, ni el CEO, ni el director de informática, ni tecnologías ágiles, ni nada. Parecía que el coronavirus lo que ha hecho es acelerar esa transformación digital que algunos llevamos muchos, muchos años predicando, ¿no?
Nosotros, Antonio Fernández y yo, que trabajamos mucho en estos temas, cuando empezó todo esto publicamos en Universidad sí un post que decía si el coronavirus iba a ser la prueba del algodón de la universidad digital. Para los más jóvenes a lo mejor no lo conocen, pero para los viejos la prueba del algodón era esa prueba, ese algodón que pasaba un mayordomo en un anuncio de la tele y si al pasarlo, aunque parecía limpio, se quedaba rastros de suciedad en el algodón, es que no pasaba la prueba del algodón. Entonces, esta universidad digital que todos vendíamos, que íbamos a foros y mira qué bonito, y está digitalizado y tengo tanta tecnología, el coronavirus ha pasado esta prueba del algodón y se ha visto que quedan rastros y que manchaba. ¿Por qué? Fundamentalmente porque ¿había profesores con competencias digitales docentes? Sí, pero no todo el profesorado. ¿Había estudiantes con competencias digitales y equipamientos tecnológicos? Sí, pero no todos los estudiantes, ¿no? ¿Se podía hacer toda la actividad administrativa de las universidades a través del teletrabajo? Sí, pero no estaba totalmente extendido, de manera que quedaban lagunas, ¿no? Y el coronavirus, como ha afectado a todos los ámbitos universitarios, no ha sido solo de la docencia, sino también la investigación, la extensión universitaria, la cultura, todo, y a todos los colectivos, pues los rectores tuvieron que decir, hey, de esto me ocupo yo. Y desde el primer momento lideraron las reformas que había que hacer, la adaptación. Pues eso precisamente es lo que venimos predicando de la transformación digital, que no es tema de los técnicos, sino es algo que tiene que liderar el rector con su equipo, porque la transformación digital afecta a todos los ámbitos y a toda la comunidad universitaria, como ahora muy bien se ha visto, ¿vale? Bien, entrando ya en el tema, yo distinguiría tres fases, utilizando el símil del sanitario, pues una primera etapa de emergencia, vamos a tratar a los pacientes que están enfermos, una de contención, vamos a hacer que no se contagien más, y una adaptación, vamos a ver si vacunando conseguimos que la gente se cure. En nuestro caso, la de emergencia ha sido acabar el curso 2019-2020. Señores, esto era marzo y hay que acabar el curso como se pueda. La de contención será diseñar el próximo curso 2020-2021 y la de adaptación sería el futuro de la universidad. Bien, en esta primera etapa, la de emergencia, acabar el curso 2019-2020, como ha comentado Fran, es lo que yo etiqueto como digitalizar lo diseñado. Me voy a explicar. Bueno, en primer lugar, del día de viernes nos dijeron, el lunes esperabas ir a la universidad, el lunes te dijeron, ya no aparezcas. Lo primero que se vio afectado fue toda la parte tecnológica. Los servicios de informática fueron locos viendo la escalabilidad, atendiendo 24/7, porque de repente todos los estudiantes se conectaban, todos los profesores se conectaban, ¿no? Yo comento, llegado este caso, que a las 8 salíamos a aplaudir a los sanitarios. Yo hubo una iniciativa, que es la que pongo aquí la figura de 40 días, 40 valientes, en el que decía que los informáticos, había que haber aplaudido también a los informáticos, porque todos hemos podido seguir en las relaciones personales y en las profesionales porque la tecnología estaba ahí y los informáticos han estado al pie del cañón para darnos servicio. Pero bueno, de eso se han encargado las universidades y los profesionales que los tienen muy buenos y creo que ahí hemos pasado la prueba. Vamos a centrarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que como he dicho antes, tiene estas tres partes: objetivos, de actividades y evaluación. Y como el lunes no pude pisar el aula, todos dijimos, docencia, la actividad que tenía que dar el lunes en clase, pues lo mismo que iba a dar en clase, lo digitalicé. A lo mejor lo que iba a dar en una lección, grabé en un vídeo, elaboré unos apuntes, dejé un PDF y la interacción lo que hicimos es pasarla a plataformas como esta, el Meet, el Teams, cualquiera de videoconferencias. Esta imagen me encanta, la encontré en Twitter, ¿no? Del cuadro de la lección de anatomía, como la lección de anatomía, la versión con las camaritas, ¿no? Pues pasamos y la interacción la hicimos a través de las plataformas. Digitalizamos los recursos, digitalizamos la interacción. Y conforme íbamos caminando y más o menos lo íbamos haciendo como podíamos, llegó en el final de curso y había que hacer una evaluación. Y dijimos, oh, Dios mío, hay que evaluar. Y mi universidad, en su plan de continuidad de la actividad, decía, no te preocupes, hay herramientas tecnológicas para hacer la evaluación. Si hacías un cuestionario, tienes un cuestionario online, si tienes un examen oral por Meet, y te daban las herramientas pensando que con esto te solventaban.
Pero es que el problema de la evaluación online, a distancia, no era el de la evaluación. Los problemas que surgieron fueron cómo se acreditaba, quién era el que estaba haciendo la evaluación, ¿no? Evitar las copias porque no sabías que estaban copiando, de forma que la evaluación se convirtió en evaluación de algo más. Y en lugar de preocuparnos si estábamos evaluando las competencias que estaban adquiriendo nuestros estudiantes, el debate, por lo menos el público, lo que se contaminó con la comprobación de la identidad y la autoría y salidas en artículos en prensa que decían que podía comprarse un examen y una evaluación, y entonces cambió, porque en lo online la evaluación no solo era comprobar las competencias que tenía el estudiante, sino comprobar que el estudiante era quien decía y que no estaba utilizando recursos no lícitos, si estabas planificando como un examen en el aula, ¿no? Por tanto, ¿dónde ha estado el problema? Para mí ha estado que lo que hicimos es digitalizar las actividades que teníamos pensadas y digitalizar la evaluación que teníamos pensada. Cuando os he comentado antes que la clave de un buen diseño docente está la coherencia entre los elementos. ¿Vale? Aquí explico, es como cuando hablo de transformación digital pongo el ejemplo de Uber. Los taxistas digitalizaron el pago por tarjeta, digitalizaron la llamada al taxi por internet o por móvil y utilizaban navegadores. Pero ¿qué pasó cuando vino Uber? Que lo que tenía era un diseño para un mundo digital en el que aprovechó todos los recursos y toda la potencia de la tecnología que tenía a su disposición, como los móviles que tenían los clientes, la forma de pago que estaba en el móvil, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, en el curso 2019-2020, que ya teníamos diseñado, como vino el confinamiento a mitad, cuando ya habíamos empezado las clases, y si acaso la evaluación continua, algo de la evaluación, lo que nos hemos limitado a hacer, mejor que peor, la mayoría ha sido digitalizar aquello que ya teníamos diseñado. Bueno, y pasamos ahora a la siguiente etapa. ¿Qué pasará en el curso 2020-2021? Yo lo que propongo ya es que ya tenemos tiempo y podemos hacer un diseño para lo digital, que no es lo mismo que digitalizar lo diseñado. Me explico. En el curso 2019-2020, al principio todos entendíamos lo que era la docencia presencial, que es a lo que nos dedicamos los profesores de universidades presenciales, y hay docencia online virtual en universidades excelentes que hacen una docencia online fantástica y algunas presenciales que tienen cursos, propuestas online, pero ya están diseñadas para online. Entonces, lo que hemos hecho desde el final de curso simplemente es a la docencia presencial le hemos puesto el no presencial, copiando prácticas de la docencia virtual, pero lo que sí que hemos hecho es una propuesta de emergencia. Y bien, la sociedad ha tenido que ponerse las pilas, todos hemos sufrido este confinamiento. Y yo creo que se nos disculpará que lo hayamos hecho mejor o peor. Pero lo que no tendrá ya disculpa es que en el curso 2020-2021 no hagamos una docencia no presencial, pero esta vez ya planificada, ¿vale? Porque ya sabemos lo que nos va a venir, ¿vale? Y si en este curso 2019-2020 hemos aprendido de lo que nos ha pasado, tendremos que rediseñar la propuesta del próximo curso aplicando lo que hemos aprendido. Por eso decía yo antes, ante las preguntas de lo que ha ocurrido, no me importa si era previsible, si nos hemos adaptado, si hemos reaccionado, sino si vamos a aprender de aquello que nos ha ocurrido, ¿no? Por tanto, señores, el curso 2020-2021 lo vamos a hacer en plena desescalada, ¿vale? Por tanto, ya podemos diseñar para lo digital. Somos universidades presenciales. Los rectores de universidades presenciales, me consta el de Salamanca, mi propio rector de la Universidad de Alicante, el de CRUE, dice, si somos universidades presenciales vamos a intentar que haya el máximo de presencialidad, ¿vale? Pero diseña sabiendo que igual te tienes que ir a lo digital o por lo menos parte lo tendrás para lo digital, aunque hagamos todo lo posible para tenerlo presencial. Hace 2 semanas estuve en el encuentro este de Facultad Cero que organizamos, somos Fran también, yo creo que este evento incluso está en el marco de Facultad Cero, y hablaron los estudiantes, que es muy interesante oírles. Yo creo que tenemos que oírles siempre, ¿vale? Y las palabras que más surgieron de lo que les había pasado eran, pues había reaccionado, había estrés, ansiedad, improvisación, nervios, miedo, soledad, y incertidumbre, apareció muchísimo incertidumbre, ¿vale? Entonces, esto que nos ha ocurrido en el curso 2019-2020,
que les ha llevado a estas sensaciones a los estudiantes, no podemos permanecer con incertidumbre. Y para ello tenemos que tener transparencia y comunicación, informarles, darles toda la información. Hasta ahora no se podía informar, las cosas iban a ir sobre la marcha, pero hay que informarles qué va a pasar el próximo curso, cómo se van a dar las clases, cómo tendrán que evaluarse, cómo tendrán que conseguir. Ahora hay que ser, siempre es importante la transparencia y la comunicación, ahora es mucho más importante. ¿Por qué? Porque no podremos quitar la incertidumbre. Como digo yo aquí, en la última etapa, ese futuro de la universidad debería ser diseñar para la incertidumbre. Me explico. Decimos que hay desescalada, diseño para lo digital para el curso 2020 y 2021, pero ¿alguien sabe lo que va a pasar en octubre? ¿Habrá otro nuevo confinamiento? ¿Podremos volver a las aulas? ¿Tendremos que volver a casa? Entonces, señores, diseñar para lo digital sí, pero diseñar para la incertidumbre, ¿vale? Incluso si hemos pasado de una docencia aula dependiente y nos vamos a una docencia tecnología dependiente, tampoco estaremos haciéndolo bien. Yo creo que tenemos que mantener que somos universidades presenciales, porque además, en un futuro, ¿quién te dice que la pandemia ha sido por virus biológico? ¿Por qué no puede ser por un virus informático? Y si ahora no nos han dejado salir a la calle, ¿por qué no nos dejarán salir a Internet? ¿Vale? Por tanto, tampoco tenemos que pasarnos de frenada y irnos al otro extremo, ¿vale? Porque los campus universitarios son un valor añadido. Esta mañana he ido al campus de la Universidad de Alicante, que es precioso, no sé si lo conocéis, y me ha dado muchísima pena cuando lo he visto. He ido a la biblioteca a coger un libro, no había nadie. Están las cafeterías cerradas. La vida del universitario se da dentro de las aulas, pero también en todo el campus universitario. Y eso, las universidades presenciales, lo tenemos que poner en valor. En esa universidad híbrida, bimodal, como queráis llamarlo, ¿no? En esa physical, ¿no? Que es la física y digital al mismo tiempo, ¿vale? No es que haya una universidad de Alicante y una universidad digital de Alicante. No hay una universidad de Salamanca y la Universidad Digital de Salamanca. La Universidad de Salamanca tendrá que ser digital y tendrá que aprovecharse del entorno tan excelente que tiene en la ciudad de Salamanca y en sus campus, ¿no? Y no se tratará de hacer una docencia B-Learning, como dice nuestro buen amigo Ángel Fidalgo, que ya estuvo hablando a vosotros, es una nueva docencia, es una nueva modalidad. Porque si yo la baso en B-Learning, que es la mitad en presencial y la mitad online, si no hago presencialidad, no podré hacerla, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar en una nueva opción, ¿vale? Y retomando lo viejo, hace muchísimos años, incluso cuando hablaba de Bolonia, para hablar de aprendizaje mejorado con tecnología puse esta barra de progreso, ¿no? Imaginaros lo antiguo por el dibujo de la barra de progreso, ¿no? Siempre decía que la presencialidad es como moverse en esta barra de progreso donde quieres más o menos presencial. Desde totalmente presencial a totalmente virtual, diciendo que no existe. No somos totalmente presenciales, el estudiante estudia en su casa. Y incluso las universidades virtuales no son totalmente virtuales. La UNED, la UOC tienen campus donde hacen pruebas y al final la validación, es decir, puramente presencial o puramente online es muy difícil, pero se puede mover esta barrita de progreso que vaya más o menos presencial. Pero el debate ahora, la gente está debatiendo si presencial o virtual y para mí está equivocado. Lo que no se está entendiendo es el síncrono y el asíncrono. ¿Vale? La sincronía y la asincronía. Y eso los informáticos lo tenemos muy claro. Las actividades síncronas y asíncronas, ambas son importantes y hay que combinarlas, pero hay que sacar el partido a cada una de ellas. Le voy a explicar y ya me he quedado rápidamente. Si miramos el tiempo, tendríamos síncrono o asíncrono. Si miramos el espacio, tendríamos físico y virtual, ¿no? Si yo pongo los dos ejes, tendría el cuadrante superior de la derecha, que sería asíncrono virtual, y así, ¿no? De manera que si, esto ya es muy antiguo, cuando antes se entregaban trabajos, tenían que ir al casillero del departamento a dejarte el trabajo. Era síncrono, ellos iban a dejarlo cuando querían, teniendo un plazo máximo, y era físico porque iban al casillero del departamento. Cuando vino la tecnología, dice, oye, no lo dejes en el casillero, súbelo a Comport virtual, el PDF era virtual, pero seguía siendo asíncrono, ¿no? O, por ejemplo, si yo doy la lección magistral en clase, es en un espacio físico y es síncrono, coincidimos los estudiantes y el profesor en el aula.
Ahora te dicen, bueno, pues haz la misma lección magistral, pero retransmítela por internet, sigue siendo síncrona, pero virtual, ¿no? Esto es lo que podrían ahora decir que nos dicen en mi universidad. Hay que hacer docencia dual, la mitad en clase y la mitad que te sigan por internet. Perdona, estás obviando el que a lo mejor la lección magistral síncrona en clase tenía un sentido, pero igual ahora me interesa grabar un vídeo más corto, más aceptable, que ellos puedan ver cuando quieran verlo y no tener que seguir en directo la lección magistral. Porque así no solo gano la virtualidad, sino gano la asincronía. O en la exposición del trabajo, que yo pongo que expongan sus trabajos en clase, era síncrono y en clase, pues este año lo que he hecho es por videoconferencia, siéndolo síncrono, o en alguna asignatura lo que hicimos es que en lugar de una exposición del trabajo, grabaran un vídeo. Todos veíamos el vídeo y después comentábamos los vídeos que habían expuesto. De manera que pensemos que no solo está lo virtual y lo físico, sino lo síncrono y lo asíncrono. Y si de repente dicen, señores, no podéis pisar el campus, que nos eliminan estas partes, tendremos las opciones de las cosas que eran físicas, convertirlas a virtuales, pero manejando bien qué me interesa o qué ventaja tiene lo síncrono o lo asíncrono, ¿no? De manera que os propongo diseñar para la incertidumbre y decir, oye, ¿cómo si no sé lo que va a pasar? No, precisamente estrategia no es predecir el futuro, es tomar decisiones ahora que me permitan en el futuro estar en la mejor condición posible. Por tanto, os propongo que diseñéis una docencia, lo que he querido llamar, así copiando de la ingeniería, tolerante a fallos. En esa tolerancia a fallos no solo son que los componentes soporten bien los fallos, sino la forma en que interactúan y prevenir los posibles fallos. En este campo se habla para hacer tolerancia a fallos redundante, replicación, diversidad o corrección, es decir, planifica actividades que sean redundantes, la misma de distintas maneras, con distintos medios, para que al final puedas cambiar más y según lo que ocurra, puedas adaptarlo mejor a tu docencia. Recapitulando, 5 cosas. El coronavirus ha sido la prueba del algodón de la universidad digital. Hay que avanzar desde la digitalización hacia la transformación digital. Y la estrategia es la que dirige esa transformación digital. Y llegar a todos con esa universidad digital. Tercero, en este curso no hemos dado ni docencia presencial ni docencia online. Hemos hecho una docencia no presencial de emergencia. Y entre digitalizar la evaluación y una evaluación para el mundo digital, deberíamos rediseñar esa evaluación para que pueda aprovecharse y tener sentido en este mundo digital. Y 5, si hemos digitalizado lo diseñado, diseñemos para lo digital. Y si es posible, diseñemos para la incertidumbre. Y ya para abrir el debate, cojo este post de Universidad Sí de mi amigo Juanjo Escribano, en que me gustó mucho la metáfora que utilizó. Dice, mira, es como si ahora nos han puesto a dieta un médico, ¿vale? Pero realmente la prueba estará no si nos ponemos a dieta por obligación, por prescripción médica, sino si cogemos hábitos saludables de alimentación y de ejercicio. Por tanto, no se trata de ahora haber utilizado tecnología, ahora ya el curso que viene, porque nos han obligado al médico en una dieta, sino al final si somos capaces de dar una docencia en que, ayudada por la tecnología, puede ayudar al estudiante a aprender más y mejor. Y con esto finalizo la exposición y tenemos tiempo, por tanto, para el debate. Muchas gracias, Faraón. ¿He dejado de compartir pantalla o sí, no? Sí, ya. Ahora te vemos a ti a pantalla completa. Te veíamos pequeñito y ahora te vemos perfectamente. Me ha ajustado el tiempo, ¿no? Más o menos, sí. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por las ideas clave que acabas dando y siempre al final recapitulando y dejando pues los temas para el debate, ¿no? Entonces, bueno, mientras que en el foro de YouTube nos van haciendo llegar las preguntas, quizá una primera reflexión que me gustaría que comentaras, ¿no? Hablamos de transformación digital y quizá en cuanto hablamos de transformación digital todo el mundo va a la idea de tecnología, de hacer mucha inversión en tecnología, comprar muchas herramientas. Ahora, pensando en el curso que viene, tenemos a todos los directores y decanos intentando comprar webcams y cosas por el estilo.
Pero realmente la clave de la transformación digital, por lo menos como yo lo veo, y me gustaría que tú también lo dijeras, es no solo la tecnología, sino está en las personas. Realmente, si no hay personas que hagan suya esa tecnología y que cambien las cosas, al final lo único que estamos haciendo, como dice otro buen amigo nuestro, es lo mismo que antes, pero más caro. Entonces, realmente, ¿cómo convencemos o cómo logramos traer a las personas a esta transformación digital o para hacer esa transformación digital? Bueno, por supuesto, mira, la transformación digital es cambio. Sí, más que cambio es transformación y por tanto sabes que las personas hay distintos tipos de reacción frente al cambio, ¿no? Con lo cual hay que implicarlas, ¿no? Como bien dices, la transformación digital no es tecnología, poner más tecnología. La tecnología es necesaria, pero no suficiente, ¿no? Hace falta esa formación en competencias y esa implicación. En los estudios que hay sobre transformación digital te dicen que la barrera más grande con que se encuentra la transformación digital es con las personas y la cultura de la organización, ¿vale? Por tanto, ese es el cambio. ¿Cómo atraer las personas? Pues te diría, como he dicho siempre cuando hablaba de innovación educativa, es decir, siempre hay unos pioneros, hay unos que te pueden seguir pronto si ven beneficios, otros que cuando vean que la cosa funciona seguirán y hay unos que no se van a mover, ¿no? Por tanto, lo que tienes que hacer es que los pioneros hagan las cosas, las prueben, experimenten, exploren, son los exploradores, y intentar mover a esa mayoría precoz a que utilice la tecnología o vea la bondad de lo que está haciendo y esos convencerán ya a esa mayoría seguidora que solo cambiará cuando vea los beneficios de cambiar. Por tanto, tienen que ver los beneficios de cambiar o los inconvenientes de no cambiar. Y ahora ha quedado claramente. Antes de la pandemia puedes decir, oye, si utilizas tecnología, harás lo mismo, pero serás mucho más versátil. Ahora has dicho, mira, como yo utilizaba tecnología, los cambios míos han sido mínimos, ¿vale? Como yo utilizaba metodologías activas, nosotros tenemos el ejemplo de aprendizaje basado en un proyecto en cuarto de ingeniería multimedia, que es todo un proyecto de un videojuego para cuarto con todas las asignaturas. Lo único que hemos cambiado es que los hitos de presentación en lugar de físicos han sido por vídeos, pero la metodología de trabajo era la misma, ¿no? Entonces, si utilizas metodologías que sean menos dependientes del aula, serán más versátiles, podrás cambiar más. ¿Y eso quiere decir que tienes que renunciar a lecciones magistrales? No, si dan lecciones magistrales buenas, que las hagan, pero que vean el beneficio de lo que estén haciendo. Si te refieres a cambiar a los compañeros, a los profesores, es que la tecnología no sea un problema, una complicación y que vean beneficio de utilizar esa tecnología en sus clases. Pero lo importante es que ellos tengan una pedagogía, un método que aproveche la tecnología, no la tecnología por la tecnología. Y ahí sí que hay que formar en esas competencias docentes digitales que supongo que Mercé la semana pasada o hace 2 semanas daría una excelente charla porque es especialista en este tema. En este sentido, cuando hablas de precisamente este tipo de metodologías activas, este cambio de paradigmas, que al final lo que te vuelven es más flexible y no tan dependiente del medio, porque cambias del medio, es un poco lo que tú estabas hablando de hacer un diseño tolerante a fallos, ¿no? Que es una de las cosas que nos piden por el chat, que si puedes incidir un poquito más, ¿no? ¿Cómo hacer este diseño tolerante a fallos en nuestra programación docente? Vale, a ver, lo primero que quiero que dejar claro es que cada asignatura, creo que lo he comentado, es distinta. Por tanto, no hay soluciones para todos. Es más, como no hay soluciones para todos, lo que pediría yo a los equipos rectorales es darle un marco muy genérico, pero no le pongáis muchas restricciones para poder hacerlo. Entonces, como no hay una explicación para todos, yo cogería mi asignatura. Por ejemplo, si yo hago unas prácticas de laboratorio, que tienen que ir al laboratorio, el sistema será tolerante a fallos si yo al mismo tiempo busco un simulador, ¿vale?, que pueda hacer esas prácticas, de manera que yo tengo la versión de hacerlo en laboratorio físico, la versión de hacerlo en simulador y la versión de hacerlo teóricamente en papel, ¿vale? Es decir, yo tengo 3 alternativas
Y a lo mejor el mismo problema que lo resuelvan de 3 maneras distintas. O yo tenerlo preparado de 3 maneras distintas y que después utilicen una u otra, ¿vale? Pues tener, presentar la evaluación, pues que me entreguen este trabajo, o si tienen que hacer la exposición en clase, ver cómo después lo pueden hacer, pero con exposición en casa, o cómo pueden hacerlo con exposición solo con un vídeo, ¿no? Es decir, para cada actividad que vea varias maneras de poder hacerlo y en ese momento utilizo aquella que es la que pueda hacerme realidad. ¿Qué quiere decir? ¿Es más trabajo del profesor? Fíjate que lo primero tolerante a fallo, tú has visto, es la redundancia y la replicación. Es tener actividades de más y actividades diversas para en el momento que en caso de que te falle de un tipo, cojas la de otro tipo. En este sentido, quizá el marco que nos está dando el Ministerio, también quizás una reflexión o una opinión personal, para mí es muy pobre, ¿no? Esta idea de este modelo híbrido rotatorio en el que tenemos a nuestros estudiantes la mitad en clase, la mitad en casa, les damos una retransmisión en directo, al final precisamente va en contra de todo lo que estás diciendo. Creo que va en contra de todo lo que estás diciendo porque lo que te dices es, solo tengo una forma de dar clase y además si falla, es que me falla todo, ¿no? Entonces, aquí también pues tenemos algún comentario crítico sobre esto y de alguna manera nos preguntan qué opinas si tú le ves sentido a esta propuesta del Ministerio, ¿no? O también te unes a los críticos. Bueno, muchísimo. Yo recomiendo, tengo vídeos grabados y todos de broma, uno de broma, y te voy a explicar la broma porque se entiende, ¿no? Yo lo que soy muy crítico en esa, que mi universidad la ha llamado docencia dual. Es decir, yo en clase caben, el aula es para 100, cabrán 50, los otros 50 me seguirán por internet, con lo cual yo no me podré mover por el aula, pero es que además a la semana siguiente irán los otros, ¿no? Yo comentaba para sumarme a los críticos, me parece una barbaridad. Como logística es muy buena, ¿vale? Pero como pedagogía es nefasta, ¿no? Entonces yo lo que decía que este año yo voy a hacer la cena de Nochebuena dual. Me explico, es que ha crecido la familia, entonces ya no cabemos todos en casa, entonces la mitad, un año, nos juntaremos en la cena de Nochebuena, pero a los demás no es que se conecten para saludar, se tienen que pasar toda la cena de Nochebuena conectados en internet, viendo cómo los demás comemos, nos divertimos y hablamos, y ellos conectados en internet viéndonos cómo hacemos la cena de Nochebuena, ¿vale? Me parece una barbaridad, ¿vale? No hay otra manera. Déjame, yo en el aula me caben 40, pues tú déjame, yo a lo mejor cada 2 semanas yo hago una actividad de 2 horas presencial cada 2 semanas. El grupo cambia, yo cambio de uno u otro, pero yo para el que no viene a esa sesión he preparado una actividad específica para el online. De manera que la mitad te están asistiendo a mi clase y la otra mitad te estará haciendo la actividad que yo le he hecho online. Y a la semana siguiente, al revés, yo podré secuenciarlo, pero permíteme que yo trocé esos espacios. Ahí es lo que te comentaba antes cuando hablas del teletrabajo, que no se confía en las personas. Ahí parece que el ministerio diga, yo no sé si el profesor cumplirá, con lo cual la única manera es que esté 2 horas dando clase y por internet. Y yo no sé si el estudiante aprenderá, pero lo que quiero es que esté 2 horas conectado. Confía en el profesor, confía en los estudiantes y que diseñen una propuesta en el que se aproveche el tiempo. También vemos a compañeros que están preocupados por el hecho de realmente cuánto tiempo va a tardar esto en dar sus frutos, ¿no? Incluso que cuando hablabas tú de los típicos roles de usuarios sobre los innovadores, las mayorías tempranas, las mayorías tardías, incluso los laggards, pues que tampoco tenemos ese tiempo de una adaptación tecnológica que pasan los meses y la vamos de alguna manera adoptando porque vamos a contrarreloj, ¿no? Entonces, o qué recomendaciones darías tú para los que están preocupados por el efecto tiempo, el efecto del tiempo digital, el efecto del tiempo metodología? Incluso yo lo vería desde el punto de vista de la mejora continua, pero me gustaría escuchar tu opinión. Yo creo que es cuestión de tiempo, es lo que dices tú, es iteraciones, es mejora continua. Es decir, yo como profesor, la propuesta de este año no es una propuesta concebida y parada, es que cada año tú vas iterando y vas mejorando. Por tanto, es igual a profesores que no se habían acercado a la tecnología este año por obligación, han tenido que utilizarla,
ahora han visto en qué han fallado y en qué les puede servir, y al año que viene que lo utilicen para lo que les puede servir y que prueben y vayamos iterando y mejorando, ¿no? Y que sobre todo les diría que no le tengan miedo a la tecnología, no es cuestión de tecnología, ¿vale? Y ha quedado demostrado, no era cuestión de tecnología. Y la tecnología para hacer cuestionarios lo tienes, pero el problema de la evaluación es que si hacen un cuestionario desde su casa, pues habrá que ver quién es y quién no es, con lo cual es no hagas cuestionario o haz una evaluación que sea más rica que solo el cuestionario, ¿no? Entonces, es que yo no tengo claro que el profesor que se preocupaba dando sus clases en el aula se va a preocupar ahora darlas en online, y aquel que no se preocupaba va a seguir sin preocuparse. Es decir, y que la tecnología va a costar, pues sí, pero al final no va a dar la solución. Y que cuánto hacemos la broma esta en eventos o nosotros mismos antes de empezar, oye, me falla y la conexión no es buena. Pues sí, lo controlas menos. Pero todos sabemos, aquel profesor que quiere entrar al aula y tenerlo todo controlado, si tú quieres tenerlo todo controlado, la única manera es ir a un aula, dar una lección magistral, poner un ejercicio con una solución única, para poder saber, no dejar que te pregunten o que la pregunta la conduzca, no, deja libertad, deja que ellos pregunten, ya resolverás, ¿no? Haz que trabajen ellos, ¿vale? No pases de una docencia dependiente del aula a una docencia dependiente de la tecnología. Que la tecnología te ayude, pero monta tu docencia para que al estudiante le hagas hacer actividades y tener una experiencia en la que aprenda, ¿vale? Y que la evaluación al final te esté demostrando si ha aprendido, ¿vale? Yo en esta línea que comentas, tuvimos una conferencia, una charla con los diferentes decanos y directores de centros aquí de la universidad, y un poco les planteaba esto de no estar tan volcado en pensar en qué tecnología compro, en cómo adapto, sino realmente en poner unas reglas muy básicas. El hecho de decir cuántas personas puedo tener en el centro y cuántas personas me van a caber en el aula que me das, ¿no? Y que me des a mí la libertad de poder, con los recursos que tenga, montar mi clase. Si tengo una cámara, o si tengo que traer lo que sea, o incluso aportar soluciones desde el punto de vista más metodológico que tecnológico, ¿no? Que también nos pedían más ejemplos sobre aproximaciones de metodologías activas, pero al final es establecer líneas basadas en proyectos, líneas basadas en problemas, esa capacidad de establecer un plan de trabajo, más que preocuparte por la hora de presencia, que para mí es un error definir el crédito CTS en cuántas horas de presenciales tengo que tener, sino en cuántas horas de trabajo, y sacar lo mejor que tengo de mi recurso digital o de mi recurso presencial, ¿no? Es un poco la idea que se transmitía, pero a veces buscamos ese control que comentabas tú de establecer, yo quiero tener todo controlado, pero en un escenario de incertidumbre donde no lo vamos a tener, que ese es un poco la gran incógnita, ¿no? Y a lo que nos enfrentamos. Entonces, más flexibilidad y quizá menos rigidez para poder hacerlo. No sé si estás de acuerdo con esta idea. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo hace un año, en el mes de mayo del año pasado, me invitaron en las universidades catalanas, en el CIDUI, a dar una charla y ellos pusieron el tema y la temática y era flexibilidad. Yo me chocó en ese momento, ¿no? Pero hice la charla, que te acuerdas, luego la repetí en el CINAIC, y realmente esa es la clave, ¿vale? Hay que tener flexibilidad. A ver, y recuerdo entonces una diapositiva que ponía cuando daba charlas hace 20 años, en el que al final lo que ponía era una navaja suiza y hablaba del ecosistema tecnológico de aprendizaje. Es decir, el profesor lo que tiene que tener es una navajita suiza y en cada momento sacará y utilizará la herramienta que sea más adecuada, ¿no? Entonces, esas herramientas que tiene que tener el profesor son cognitivas, son metodológicas, son tecnología. Tiene que ser una variedad de todo. Y la flexibilidad está en que en cada momento utilice aquello que sea más adecuado para la realidad que está viviendo en ese momento y con los estudiantes, ¿no? Y entonces, ahora es, pues, nos hemos adaptado. Podía esta charla ser una conferencia en la Universidad de Salamanca y después irnos a tomar un jamoncito, pero ahora lo hacemos a través de vídeo. Pero no se valdría nada la conferencia si no hacemos una reflexión interesante. El que sea por videoconferencia o el que sea allí presencial era el medio, ¿no? Y se trata de que veamos que la tecnología nos puede ayudar, pero ni nos asuste ni la rechacemos, ¿vale? Ni creamos que en la tecnología está la solución. Yo creo que
el profesor siempre tiene que ver, y si falla algo, oye, pues que falle. Yo siempre comento, lo primero que puedo decir, te hacen una pregunta en clase y le puedes decir perfectamente, pues mira, no lo sé, eso es lícito. Ahora, en la siguiente clase le das la respuesta. En una semana la buscas y la das. Por tanto, lo malo no es que no sepas la respuesta, es que no seas capaz de buscarla. ¿Que una semana te falla la tecnología? Pues la asumes y miras dónde está el problema y miras a la semana siguiente para ver que funcione bien todo, ¿no? Y desde luego en todo esto, yo creo que lo que no debemos, me preocupa más, sí las competencias de los profesores, pero más de los estudiantes, ¿no? El que podamos dejar, sobre todo las universidades públicas, algún estudiante descolgado por cuestiones personales, de acceso a tecnología. Ese aspecto sí que me dolería más. En este sentido, yo creo que también es importante lo que estás planteando, de dar o aportar siempre algo a la clase, ¿no? No ir a la clase por dar la clase, sino realmente que cualquier clase enganche. Alguna vez yo de alguna manera discuto y critico este modelo que plantea el Ministerio por el hecho de que si nosotros vamos a dar una clase como si fuéramos el señor que presenta el telediario, lo que vamos a hacer es que no es que tengamos al 50% en la clase, es que vamos a tener el 0% en la clase porque ya lo verán o lo cogerán de Internet, ¿no? Entonces, quizá ahí está la clave y otra de las preguntas interesantes que están haciendo en el foro y pensando en los estudiantes, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que precisamente nuestro trabajo sea, o nuestra forma de dar la clase, de aportar en la clase, enganche a los estudiantes, atraiga a los estudiantes? Porque claramente si no lo hacemos, pues los vamos a tener y los vamos a ver el día del examen, sea presencial o sea online, ¿no? Claro, le has dado en el clavo, Fran. Es decir, si yo puedo tener 40 alumnos en clase y lo hago lo mismo y 40 me pueden seguir por internet, ¿por qué están los 40 en clase? Pagando pisos o viniendo, que estén los 80 en internet. Y si los 80 por internet me pueden ver sin interacción, ¿vale? La docencia online tiene. ¿Por qué no grabo el vídeo y ya me pueden ver no 80, sino 800? Y si ya tengo el vídeo grabado, ¿por qué no lo puede verse siempre o a lo mejor grabarlo? Es decir, muchas veces dicen que si la tecnología, la inteligencia artificial podrá sustituir a los profesores. Y yo digo, cualquier profesor que pueda ser sustituido por la tecnología, que lo sea, pero ya, ¿vale? Porque la obligación del profesor es aportar ese valor añadido. Y por eso, y tú lo sabes que en las temáticas, en los especiales, la clave de todo eso está en la motivación. Es la motivación, es la base de todo. Tú sabes que en esas propuestas que nos hemos metido muchas veces, hemos embarcado juntos, que si gamificación, me da igual el juego. La clave está en que yo motivo a los estudiantes porque los jóvenes se enganchan a los juegos o cualquier cosa que hagas para motivar al estudiante, ¿vale? Y para la motivación es implicarlos, cercanía en la realidad, ¿vale? Que tenga significado lo que estés haciendo para ellos. Y esas claves, oye, cualquier profesor tendría que tenerlo claro. La clave de todo, la obligación de un profesor es motivar. Y la siguiente es, una vez que está motivado, sacar el máximo rendimiento a cada estudiante, porque cada uno llegará a un nivel distinto, ¿no? Pues entonces, sacar el máximo de cada uno. Ese es el papel de un profesor. En ese sentido, aquí tenemos también a muchos compañeros que ya haciendo un poco haciéndote caso y pensando y repensando en diseñar para lo digital del año que viene, vuelven a enfrentarse con el tema de la evaluación, ¿no? Y plantean que esto está muy bien, todo lo que estamos diciendo, cuando tenemos un grupo manejable, cuando tenemos pues pocos estudiantes, pero ¿qué sucede con esos grupos que todavía nos encontramos con más de 100 personas en clase? ¿Y cómo podemos hacer un feedback continuo con ellos? ¿Qué estrategias podemos plantear precisamente para gestionar esta masa? Yo en esto creo que es más necesario que nunca hablar del equipo docente más que del llanero solitario. Ahí va la pregunta del millón. Vale. A ver, la pregunta, la respuesta así de frase de titulares es la única manera de que no copien es hacer un examen que no se pueda copiar o que no merezca la pena copiar, ¿vale? Entonces, si no, van a copiar, ¿no? Y dejo aparte la ética del estudiante que diga que su obligación es copiar o que aparezca en un periódico diciendo que los padres les pagan los exámenes a los estudiantes. Ese tema me daría para mucho y lo dejamos, ¿no? Entonces, la cosa es que la evaluación la repartas, ¿vale?
por ejemplo, las titulaciones online, y a lo que nos puede ayudar la tecnología es al rastro que dejan los estudiantes por todo el paso. De manera que al final no sea una evaluación final completa, sino sea una validación de que lo que se ha hecho lo han hecho ellos, ¿no? Por tanto, recoge toda la información que puedas a lo largo de la docencia, de las actividades, y al final, si quieres, haz una validación para ver que realmente son ellos y lo entienden. Y dices, es que hay muchos estudiantes, pues puedes corregir aleatoriamente, puedes hacer que haya evaluación por pares, puedes hacer que ciertas actividades tengan una evaluación automática, diversificar la evaluación, ¿vale? Es decir, si tú a todos dices, entregadme cada semana 5 ejercicios, tienes 100 alumnos y tienes que corregir los 500 ejercicios, te vas a morir. Pero si haces un cuestionario que se corresponde automáticamente y tienen la solución, si haces que entreguen ejercicios que se los cambien entre ellos y que lo corrijan con una rúbrica, ¿vale? Si utilizas métodos distintos de evaluación diversos y distintos tipos de evaluación, pues te puede ayudar. Trocear. Una chuleta no te la metes en la boca toda entera, sino troceas. Por aquí se trataría lo mismo. Hacer más digerible con trocitos. Divide y vencerás. Hay algunos comentarios que nos hablan de que los estudiantes prefieren la presencialidad más que las clases online o la interacción online. Yo saqué el otro día, estuve escuchando también a estos estudiantes de 11 universidades en esta Facultad Cero, y yo creo que ellos mismos lo que pedían no era tanto una presencialidad por una presencialidad, sino realmente un valor a la presencialidad y un valor a la tecnología. Porque yo creo que ellos mismos, el hecho de verse con la flexibilidad que da la tecnología bien aplicada, lo daban como un valor añadido. Y de hecho, cuando en el resumen final hablaban de cómo verían o cómo les gustaría encontrarse una universidad después de que haya pasado todo esto y de alguna manera con las lecciones aprendidas, hablaban mucho de una universidad mucho más humana, una universidad mucho más igualitaria, más participativa y más digitalmente transformada, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo que buscan, más que la presencialidad por la presencialidad, es el valor de la presencialidad apoyada en una tecnología. Claro, yo creo que lo que tiene que dar las universidades es un entorno de aprendizaje rico, ¿vale? Es decir, si un estudiante, porque fíjate que las situaciones personales y familiares de cada uno han sido distintos. Habrá estudiantes que por cuestiones de su casa, que sea grande, padres que preocupados, que le pueden ayudar, que pueden explicar, que tengan tecnologías, han podido esta situación bien, y habrá otros que no. Entonces, la obligación de la universidad es decir, este es el entorno. ¿Vale? Si tú no tienes equipamiento, aquí tienes espacio. Venid aquí hay interacción, aquí hay la biblioteca, tú lo sabes mejor que yo porque hemos estado en esa época, en las bibliotecas tenían que ser esos CRAIs, esos centros donde no es solo para consultar un libro, sino un centro donde tú vayas allí a aprender, a investigar, ¿no? Esos espacios de creación, ¿no? de actividades. Yo creo que el campus tiene mucho valor. El campus, uno es universitario, si va al campus lo pisa, sea la cafetería, sea la universidad, ¿no? Y si piden esa humanidad es que al final tú puedes ver la cámara por internet, tú puedes hacer entregas, pero necesitas que alguien te conteste y te diga, lo estás haciendo bien, ¿sabes? Eso yo creo que es por lo que decían la humanidad, que decían los estudiantes, ¿no? Ese es empezar con la videoconferencia con el estudiante y antes de nada preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás a gusto? Sí, vale. ¿Has avanzado en el trabajo final de grado? ¿Qué me has hecho? ¿Me has mandado? ¿No? Yo creo que esa parte es que somos humanos. Yo creo que hay que tratar como personas. Tengas tecnología o no tengas tecnología. ¿Vale? Al final, el profesor es un profesor que tiene que ser alguien que ayude al estudiante a aprender. A ese conocimiento que él ha adquirido sea capaz de hacérselo sencillo, explícito, para que al final, al trabajarlo el estudiante, lo convierta en conocimiento implícito el estudiante, ¿vale? Entonces, al final, el que aprende es el estudiante. El profesor ya ha aprendido, pero tiene que hacer que el estudiante aprenda. Y esa es la riqueza y el problema de nuestra profesión. Porque yo me dan un material y puedo hacerlo maleable y podré pintar un cuadro mejor o peor, pero tengo los instrumentos. Pero hacer que un estudiante aprenda es que dices, no está en mis manos, es que es muy difícil, es que no quiere aprender.
Pues mira, lo que he dicho siempre, al buen estudiante, lo mejor que podemos hacer los buenos profesores es no molestarlo y ayudarle en todo lo que podamos. El reto está en esa mayoría que quiere aprender, pero le falta algo, que les ayudemos. Y al que no quiere, pues si no quiere, pues señores, ¿qué haces en la universidad? Tampoco esto es una enseñanza obligatoria, ¿vale? Pero tenemos que intentar enseñarle no solo a los mejores, sino a los que tienen voluntad y quieren aprender y a lo mejor les falta algo. Y ese algo, esa chispa es la que tiene que darle el profesor. Comentabas, hacías referencia a este post que habías escrito sobre la prueba de algodón de la universidad y el COVID, la COVID, ¿no? De alguna manera, yo creo que lo que ha hecho la COVID es, de alguna manera, sacar un poco las miserias de la universidad, ¿no? Enfrentarse a sí misma y realmente en qué estado estábamos y en qué estado pensábamos que estábamos con el que nos hemos encontrado, ¿no? Y de alguna manera esto nos está haciendo reflexionar. Entonces, como última pregunta, para tampoco tenerte aquí toda la tarde con nosotros, y me gustaría que le echaras imaginación, que para ti esto se da muy bien, es cuando todo esto pase, todas estas lecciones aprendidas, nos habrán hecho cambiar, aprender, mejorar, adoptar unos nuevos patrones en nuestra docencia y me voy a ceñir solo a la docencia, no voy a entrar en el resto de las misiones, o realmente volveremos a lo antiguo, a los vicios que ya teníamos incorporados y de alguna manera será esto como un mal sueño. ¿Qué piensas tú? Conseguiremos que cambie la cosa si esta experiencia es gratificante. Me voy a la metáfora de Juanjo, es decir, esta ha sido una dieta obligada. Si haciendo esta dieta me veo mejor, me veo que tengo un cuerpo mejor, que me encuentro mejor de salud, yo continuaré con los hábitos saludables. Con lo cual, el reto ahora para las universidades es hacer que el profesorado, esta experiencia cuesta, porque cuesta, pero que al final el profesorado se dé cuenta que puede hacerlo con tecnología y que le ayuda a la universidad y hará mejor su trabajo. Y el estudiante y lo vea, ¿no? Yo esa prueba del algodón, y por resumirte una frase, creo que fue el primero o el segundo webinar que di de todo esto, lo acabé con una frase, y es lo que veo. Es decir, nosotros vamos a eventos, ¿no? Y los que están asistiendo a este webinar son convencidos, lo que yo llamo la maldición del evangelista. Hablo de innovación educativa a uno que lo crea, hablo de tecnología a alguien que la utiliza y sales todo satisfecho y dices, oye, qué bien están las universidades. Cogemos el University, Fran, y vemos que el 80% de las universidades no sé qué. Me voy al de Ecuador y eran el 75% y dices, señores, las universidades están haciendo los deberes. ¿Qué nos ha pegado esa bofetada de realidad? Que eso era la cara bonita. Todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria no era igual. La universidad digital no era la misma para todos, ni para todos los estudiantes, ni para todos los profesores. Entonces, el gran reto es conseguir que esos servicios tecnológicos que ofrecemos, ese sitio de grabación de vídeos, que sea conocido y utilizado si es necesario y lo utilizan todos, que esas competencias digitales la tengan todos. Para mí, por tanto, es universidad digital, era bonita, transformación digital, sí, pero al final que cale a todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria. Muy bien, Faraón. Pues volverte a agradecer que hayas estado con nosotros estos 60 minutos, esta hora, cerrando este ciclo de conferencias. Agradecer, bueno, pues a todos los compañeros que nos han estado acompañando durante pues, prácticamente un mes, una charla por semana, reflexionando, cogiendo ideas de diferentes personas, porque el reto es muy importante. Como decía alguien ahora en el foro, y lo bueno viene en septiembre, pues sí, tenemos un bonito reto por delante. Ojalá pues podamos decir que esto pase pronto y lo que hagamos, esas buenas prácticas, como dices tú, al final sean unos hábitos saludables que nos ayuden a mejorar la universidad, a hacerla más digital, pero desde el punto de vista de no digital por digital, sino realmente porque es útil, porque vivimos en un mundo que de alguna manera nos está planteando nuevos retos y para poder enfrentar esos retos necesitamos soportar en tecnología, pero como algo más, como decías tú, una parte más de mi navaja suiza. Y bueno, pues la verdad que un placer
te transmito los comentarios del foro, te dan las gracias. Solo los buenos. Solo los buenos, por supuesto, ya sabes, hago un buen filtro. Y muchísimas gracias, Faraón. A vosotros, muchas gracias a ti, Fran, y a la Universidad de Salamanca. Y sobre todo a los que han asistido y aguantado todo este discurso, esta charla. Un fuerte abrazo a todos los compañeros, pues quedará en la página donde estamos guardando todos estos materiales, tanto la presentación como el webinar, y a partir de septiembre pues volveremos con más iniciativas, diferentes formatos, haremos un mayor énfasis en lo que es la formación en tecnologías, pero como estamos planteando y como se está viendo, pues también este tipo de ciclos pueden ser muy interesantes, seguir manteniéndolos y poder contar con compañeros de toda la Universidad Española, incluso de otras universidades extranjeras, para poder seguir debatiendo. Muchísimas gracias a todos y un buen verano.